Amén, amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos y todos los jóvenes que nos están viendo. Hoy quisimos hacer algo un poco diferente y vamos a hacer una especie de entrevista. ¿Por qué entrevista y para qué? La entrevista la vamos a hacer a varones y siervas del Señor que están sirviendo tanto en el Perú como en otras partes del mundo. Y pues precisamente para eso, es para dar a conocer el testimonio de ellos y para que sea de beneficio y de ayuda para todos los jóvenes que nos escuchan. Hermana Julie. Amén, Dios los bendiga, un saludo muy especial para todos. Como decía nuestro hermano David, pues este va a ser un programa, deseamos que sea de mucha bendición para cada uno de los jóvenes, cada uno de los que nos escuchan en esta hora y los que nos siguen. Este programa es un programa que deseamos hacerlo ya durante el resto del año y que deseamos que pueda ser de mucha bendición para todos aquellos jóvenes, porque lo que vamos a tratar aquí son experiencias de Sí, aquellas personas, de aquellos hombres y mujeres que ya han pasado por esta etapa de la juventud y exacto. que también es una etapa que a veces es muy difícil de enfrentar solos. Pero aquí hay una iglesia y aquí está también nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ayuda, el que nos guía y el que usa nuestras vidas. Y bueno, deseamos entonces ser de bendición con este programa para cada uno de ustedes. Sí, claro que sí. Y hablando de varones de Dios y dando la apertura a este, digamos, este segmento que tenemos nuevo en el culto de jóvenes, tenemos un invitado súper especial el día de hoy Amén. y es el pastor Wilmar Muñoz. Pastor Wilmar, saludos. Preséntese, diga su nombre para que todos los jóvenes que quizás no lo distinguen lo puedan conocer y para todos los que nos están escuchando y oyendo. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiga hermana Juliana y bendiga hermano Amén. David. Bendiciones para ustedes. También saludo a todos los amigos y hermanos, todos los jóvenes, señoritas, a todos en especialmente esta noche que es una bendición. Saludarlos para poder en esta tarde aportar algo. Todos hemos sido jóvenes, hemos pasado por ahí y de seguro que en algo vamos a ayudar y vamos a orientar a través de este tema a muchos jóvenes, muchas señoritas que nos va a enriquecer bastante. Claro que sí, pastor. Y bueno, empecemos en lo que es la entrevista. Todo sea primeramente, todo sea para la honra y gloria del Señor. Amén. Que esto sea para ayuda a todos los jóvenes que nos están viendo. Entonces, empezamos. Digamos que vamos a empezar con lo que son preguntas básicas. Pastor, diga su nombre, el país de nacimiento, su edad y la fecha aproximada de cuándo fue su bautizo. Amén. Bueno, mi nombre es completo, es Wilmar Muñoz Franco. Eh, bueno, ya voy a cumplir cerca de, entre unos 4 meses, cumplo los 40 años, o sea, tengo 39 años. Mi fecha de bautismo fue en el 2001, 31 de diciembre de 2001. O sea, me bauticé por decir un día antes de mi cumpleaños. Entonces, estoy cumpliendo ya prácticamente entre 4 meses también, 20 años de ser cristiano, el 31 de diciembre. Amén. Este 31 de diciembre de este año cumplo exactamente 20 años de estar en los caminos del Señor, del cual ha sido una gran bendición haber llegado a la presencia del Señor. Amén, pastor, qué bendición. Bueno, tenerlo aquí y que hoy nos pueda compartir todas esas experiencias, pues 20 años ya de vida cristiana Son 20 años. es un tiempo Sí. donde yo sé que ha vivido muchas experiencias y bueno, nosotros estamos todavía empezando y a veces nos asusta, nos preocupa lo que está por venir, pero vemos que Dios ha sido bueno, que sigue siendo bueno y hasta el día de hoy lo ha ayudado y vemos pues al pastor Wilmar, entonces cómo le ha servido al Señor durante todo este tiempo. Así que no es imposible, no es difícil cumplir muchos años en el Señor. Amén.
Bueno, pastor, Amén. entonces usted nos compartía la fecha de su bautismo y sí quisiera que nos contara un poco cómo fue ese día, ese tiempo en que le entregó la vida al Señor, ¿cuál fue el motivo? ¿Cómo fue que llegó a los pies de Cristo? Amén, gloria a Dios. Bueno, para también hay una pregunta que hubo al principio de qué país soy. Bueno, soy colombiano y bueno, mi bautismo se hizo en Colombia, en Medellín. Fue una forma de pronto, de la forma que Dios me convence a mí mismo de que Él existe. Realmente, algunos familiares míos, abuela, tíos, tías, me habían invitado en muchas ocasiones a la iglesia a oír la palabra de Dios, pero no pasaba nada. Era simplemente ir, volver a la casa y aunque era algo bonito, se sentía en el momento bonito, pues uno seguía lo mismo porque no me sentía atraído. Pero en una ocasión no tenía nada que hacer un domingo, perdón, un sábado, estaba sin nada que hacer, no tenía novia, estaba de pronto sin nada, no tenía programa con nadie y decidí irme, pasar por la iglesia y entré a la iglesia justamente a un culto de jóvenes. Y cuando llegué a la iglesia me senté en la parte de atrás, nadie me invitó, pero me hice en la parte de atrás y estando en esa parte de atrás, yo le dije a Dios, si usted es real, yo quiero sentir lo que esta gente siente. Eso fue lo que yo le dije al Señor. Se lo dije de corazón, le dije, Dios, si usted es real, yo quiero sentir lo que estos hermanos, lo que estas personas sienten y convénzame que usted existe. Cuando le dije esas palabras, yo le dije, si usted me convence, yo le prometo que yo hago lo que usted me pida. Y me pasaron al predicador y el predicador dio un mensaje muy bonito. Y cuando el predicador hizo la invitación al altar, yo fui el primero que pasé, me arrodillé. Y cuando me arrodillé, llevaba por ahí 10 minutos ya cansado de estar ahí y me iba a levantar. Pero cuando me iba a levantar, el Señor me llenó con el Espíritu Santo en ese momento. Amén, Estuve gloria a más de una Dios. hora llorando. Empecé a recordar, en ese momento yo empecé a recordar todo lo que yo me había justificado. Yo decía es que yo no era malo, yo no mato, yo no robo, lo que uno suele decir. Pero en ese momento fue como desde que yo tuve conciencia hasta el momento que tenía en la edad que tenía en ese momento, 19 años, casi 20 años, recordé todo y empecé a llorar como un niño. Dios me llenó con el Espíritu Santo. Así que a mí me convenció el mismo Dios que es verdadero, que Él es real. Esa fue mi forma como llegué a la iglesia y como le Interesantísimo, entregué mi pastor. vida al Señor. Interesantísimo. Y disculpe digamos que lo reitere, pero sí quisiera que volviera a decirlo. En sí, ¿qué fue lo que llevó a usted a entregar su vida a Jesús? O sea, ¿qué fue lo que lo motivó? O sea, ¿qué pasó en ese día, en ese momento, en su cabeza? ¿Qué fue lo que estaba pensando? Quizás, ¿qué fue? Sí, en ese momento, al recordar toda mi vida, desde que tenía razón hasta ese momento, me di cuenta que era un pecador, me di cuenta que era un ser humano que tenía tantos errores y tantas faltas, que lo único que yo decía en ese momento era, Señor, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Y comencé a llorar como jamás había llorado. Y lloré y le pedía perdón en ese momento. Y recuerdo que yo era de cabello largo, tenía arito, y sin que nadie me dijera, me fui para la Wow. peluquería a esa hora. Había un amigo mío que era peluquero y le toqué la puerta, me quitó el pelo, me cortó el cabello, porque sentí que era un pecador. Eso me llevó a mí a reflexionar, que Y era un es, pecador, así no fuera un matón, no fuera un ladrón, así no fuera de pronto un sicario, pero, o un borracho, pero necesitaba salvación, necesitaba perdón de pecado. amén, de verdad que el Señor tiene una manera de tratar tan especial, o sea, es sorprendente cómo Él trabaja de tantas maneras, de tantas formas. Pero hay algo que me hace recordar y es que la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado.
Y lo que Amén. usted le Amén. pidió en ese momento al Señor es que le demostrara que de verdad que Él existía. Y Él lo que hizo fue llenarlo con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ese momento se encargó de hacer esa obra maravillosa. De verdad que es una Amén. Amén. experiencia muy Claro que sí. bonita y qué bueno que podamos también tomar algo de allí. Y es que cuando deseamos algo con corazón sincero y estamos dispuestos a hacer un compromiso, Dios obra, porque vemos Sí lo que que le sí. pasó al pastor. Amén. Amén. Sí, yo sé que muchos jóvenes y muchas señoritas jóvenes dicen, no, yo no soy malo, yo no he hecho aquello, yo no he robado, yo no he matado. Y créame que eso me pasaba a mí. Y yo muchas veces he hablado con muchos jóvenes o con muchas personas y yo les digo a ellos, yo lo mismo que usted pensaba, pienso, lo mismo que usted pensaba, yo muchas veces lo pensé. Pero Dios es el que lo convence a uno. Y cuando Dios lo Amén. convence a uno, uno se siente el más insignificante, el más vil pecador. Así que es Sí. importante que como persona, digámosle al Señor, Señor, convénzame, demuéstreme que usted es real y Dios hace la obra. Sí, sí, claro que sí. Y fue, y, o sea, veo que fue quizás un día como que ya el Wilmar Muñoz de esa época, quizás dijo, ya hasta aquí de la vida que he llevado y es hora de cambiar, es hora de hacer algo diferente. Tanto que Amén. ese mismo día se cortó el cabello Sí, sí, y hubo Amén. una transformación inmediata, o sea, instantánea el mismo Amén. A día. los 20 días me estaba bautizando. Imagine que eso fue un 7 de diciembre. Eso fue un 7 de diciembre, ¿sí? Donde usted sabe que en Medellín, en Colombia, un 7 de diciembre, eso es fiesta por toda parte. Y Sí. así mismo, a los 20 días me estaba bautizando. Le rogaba a mi pastor en ese entonces, Fernando Muñoz, bautíceme por favor, bautíceme porque yo no puedo seguir así. Me sentía que necesitaba ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Lo necesitaba. Entonces Dios me convenció. Fue rápido el proceso conmigo, rápido. Amén. ah, sí, es que cuando el Señor toca, no hay nada que hacer, hay Sí, que acatar. así es. Bueno, el pastor mencionaba esa época dicembrina y bueno, en Colombia y yo creo que en muchas partes del mundo es un tiempo en el que hay muchas fiestas y yo quisiera hacerle entonces una pregunta y es, en ese momento, ese día, esa noche que usted le entregó la vida al Señor, cuando salió de la iglesia, pues yo imagino que había música en un lado, música en el otro y bueno, quizás de beber y tantas cosas, ¿cierto?, que ofrece el mundo. ¿Cómo se sintió en ese momento? O sea, ya venía de que Dios había tratado con usted y sale a las puertas de la iglesia, ¿cómo percibe el mundo en ese momento? O sea, ¿qué es como lo que siente al escuchar esa música que muchas veces quizás pues en algún momento llegó a escuchar y todo aquello que quizás le atraía del mundo? ¿Cómo lo percibió en ese momento después de que ya Dios había obrado en su vida? Percibí que había perdido todo mi tiempo, que esos 19 casi 20 años había perdido mi vida, que había perdido mi vida en cosas que no valían la pena y que realmente haber encontrado a Cristo, haberlo sentido a Él, era lo mejor que me había pasado en mi vida. Amén. Entonces percibí el mundo que realmente para mí no fue difícil haber dejado, digamos, muchas cosas del mundo, porque obviamente Dios me había llenado con el Espíritu Santo y eso me permitió tener carácter y seguir adelante. Amén. Amén. Pero, o sea, por así decirlo, si tuviera que decir una cosa que fue, digamos, lo más difícil que usted dejó cuando se convirtió a la vida cristiana, ¿qué diría? Bueno, yo diría después que me bauticé, más bien, a los pocos días fue donde ya comencé como el mundo, como los amigos, las amigas. ¿Qué fue lo más difícil? A ver, para mí fue obviamente, me gustaba mucho el pelo largo, pero ya cuando ya era cristiano, para mí era un deseo volver a tener mi pelo largo. Y le decía al Señor, Señor, ayúdeme a dejar esto. Y ahora con oración procuré que el cabello largo no volverlo a tener. Y otra razón fue que cuando una enamorada que tenía, pues nos habíamos dejado y ella me buscaba, pero me tocó ir a la presencia del Señor y decirle, Señor,
sáqueme el sentimiento, porque ella era una joven que no era cristiana, era una joven que no amaba a Dios, y le dije, Señor, sáqueme el sentimiento. Si usted me llamó, yo le dije al Señor, palabras que le dije a él fueron, Señor, si usted me llamó y usted realmente me necesita, ayúdeme, Señor, deme valor, deme carácter a negarme a este sentimiento y poderle decir a ella que no. Y claro, el Señor, me dediqué, les cuento jóvenes, me dediqué toda una semana, de lunes a domingo, 2 horas, lunes 2 horas, martes 2 horas, viernes 2 horas, todos los días. Y el día domingo lo terminé con ayuno. Recuerdo que llegué a las 10 de a las 6 de la mañana domingo, ayuné hasta las 4 de la tarde y le dije, Señor, aquí me va a dar usted ese valor que necesito para decirle a esa muchacha que no. Y hermanos, y dicho y hecho, Dios me dio ese valor, le dije a esa joven que por favor ni me llamara ni me buscara porque no podía, porque era cristiano, había entregado mi vida al Señor. Ella me dijo que yo era homosexual, que yo era gay, que no me gustaban las mujeres, pero yo le dije, no importa, yo amo a Cristo y voy para adelante. Y me dio valor, pero me No, tocó meterme en el Señor. claro, no, y es que el enemigo va a tratar de robar aquello que Dios ya ha puesto en el corazón, que Dios ya ha dado, y es esa salvación tan hermosa. Y qué bueno entonces someternos a Él, y Él nos va a ayudar a tener fuerza, como lo decía el pastor, para seguir adelante, para hacer frente a aquellas situaciones y aquellas cosas que quizás nos lleguen a traer del mundo, porque es que somos seres humanos y los Claro. jóvenes se ven atraídos hacia muchas cosas, pero en el nombre de Jesús todo aquello se puede vencer. Claro que sí, claro que Amén. sí. Y empatando esta pregunta con la que viene, digamos, dice, empezando su vida cristiana, ¿se vio afectado alguna crítica, alguna burla, algún desprecio de las personas que le rodeaban? ¿O fue sencillo? ¿O si las tuvo, pues cómo las afrontó? De ninguna manera fue fácil. Creo que para todos hemos pasado por ese momento. Y bueno, críticas, burlas de mis amigos, de mis amigas, de mi familia, algunos familiares también me decían, te volviste, perdóname la palabra que voy a usar, me decían, bobo, ¿cómo te enloqueciste? Te metiste a esa religión, mira, tenés toda la juventud, estás comenzando a vivir, mira aquello, mire lo otro. Y se burlaban de mí. En la empresa muchas veces también el tema era Wilmar Muñoz, burla, burla total. Pero Dios a uno, cuando uno está convencido de lo que Dios ha hecho en el corazón y de quién es Dios, pues Dios empieza a darle carácter, Dios empieza a darle sabiduría. Y aunque ellos se burlaban, ellos se dieron cuenta que lo mío era serio con Dios, porque ellos me pusieron límites. Ellos me decían, en 2 meses lo vemos otra vez con nosotros. Las amigas me decían, vamos a bailar, si es por plata, yo pago la, vamos, lo que pidamos, en fin. Los amigos me decían, si es porque de pronto usted no puede, pues no se preocupe, el pastor no se va a dar cuenta. Entonces, cuando uno sabe quién es Dios y el compromiso que uno tiene con Dios, porque no es con el pastor, no es con la iglesia, es con Dios, entonces uno adquiere una forma de vivir con un carácter y Dios a uno le da ese valor y la gente se va dando cuenta que uno es un verdadero cristiano. La gente misma se encarga de decir, oiga, verdaderamente Dios hizo algo en él. Hasta el punto que un día le dije yo a ellos, bueno, me acosaban tanto que nos fuéramos a bailar, que nos fuéramos de fiesta. Y un día le dije a ellos en la empresa, le dije yo a ellos, a los compañeros, le dije, bueno, vamos a hacer un trato. Llévenme a un lugar donde Dios no me vea. Y si ustedes me prometen que hay un lugar donde Dios no está, yo con mucho gusto voy con ustedes, bailo, paso la noche, tomamos trago y todo queda bien. Y ellos me dijeron, no, ese lugar no existe, entonces les dije, Se no las puedo ir con puso ustedes. difícil. Si no existe, no puedo Súper ir. difícil. Y ya con eso ellos dijeron, ¿verdad? Dejémoslo mejor. Me dijeron, y me decían, dejemos al pastorcito, dejémoslo mejor quietecito. Él con sus cosas y nosotros con nuestras cosas. Bueno, Y ya comenzaron a respetarme. claro, no, se las puso difícil Claro. con, Sí con que sí. que lo llevara a un lugar donde Dios no estuviera, eso es imposible. Y bueno, yo creo que muchos jóvenes, incluso la mayoría, son muy criticados o somos muy criticados porque se cree que el joven entonces va a caer fácil, que es débil, que no sirve, o sea, es muy criticado, se enfrenta a muchas críticas de Sí. verdad, pero vemos que Dios es bueno y la palabra del Señor dice que antes los jóvenes son fuertes, o sea, sois fuertes y habéis vencido al maligno.
lo dice el Claro. apóstol y yo creo que eso nos debe animar para seguir adelante. O sea, sí se puede, con el Señor sí se puede seguir adelante y solo nos falta es una disposición y quizás en algún momento de soledad recurrir a Dios primeramente y saber de Sí, que hay muchas personas a nuestro alrededor que también están dispuestas a ayudar. sí, es muy cierto. Realmente, hermana Juliana y hermano David, como jóvenes, hay momentos donde uno siente que de pronto uno no va a poder avanzar como humanos, pero recordemos que este evangelio lo hace fácil, es el Señor Jesucristo. En ocasiones también me sentí cansado, pero me sentí de pronto que las tentaciones y muchas cosas me querían destruir, pero recuerdo una ocasión de ellas que me encerré en mi cuarto y le dije, Señor, no puedo más. Y usted me llenó con el Espíritu Santo, pero ya habían como 5 meses que no había vuelto a hablar en lenguas. Iban como un tiempo que no lo sentía. Y le dije, Señor, si usted realmente me llamó y usted me tiene con propósitos, yo quiero que usted me dé el valor, me llene con el Espíritu y me dé ese carácter de poder serle fiel a usted. Y volví desde ese entonces que había ese 7 de diciembre. No había vuelto a ser lleno del Espíritu Santo. Recuerdo que a los 5 meses el Señor me llenó otra vez con el Espíritu Santo y ahí sí, vamos para adelante con toda. Entonces necesitamos ser llenos del poder de Dios, Amén. disponernos y decirle, Señor, Claro que deme ese sí. valor, deme esa fuerza, necesito continuar. Si usted me llamó y me necesita, pues si usted hizo la obra, te perfeccionala. Amén, amén. Amén, claro que sí. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, dice, ¿cómo influyó en su vida el haberse entregado a Jesús? O sea, digamos que cuáles fueron los cambios, por así decirlo, que ocasionó el haberse entregado a Jesús y qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas quizás, porque quizás como lo estábamos comentando hace un rato, trajo quizás críticas, burlas y usted lo manejó quizás así, manteniéndose firme y eso pues, ¿cómo influyó en su vida en general, haberse entregado a Jesús? Bueno, en general, para mí influyó de una manera muy positiva, muy agradable, porque encontré en las cosas de Dios, en la iglesia, en los hermanos, encontré ese cariño, esa amistad. Encontré también poder, como eso que andaba buscando, de pronto en la diversión, en los amigos, en lo que estaba acostumbrado en el mundo, pues uno iba y volvía, pero uno seguía lo mismo y uno como que no se saciaba. Pero cuando llegué al Señor, créame que encontré un sentido, una razón, y sentí que valía la pena vivir, valía la pena seguir el Evangelio, que valía la pena serle fiel a Jesucristo. Entonces, eso influyó para bien como cristiano, como persona, como hombre. Mis sueños realmente tomaron un sentido. Realmente la vida para mí tomó mucho valor, muy, muy, muy especial para mí. De pronto hay jóvenes que en la iglesia de pronto no, ven que no tienen sentido ser cristianos, porque de pronto nacieron en un hogar y dicen, no, pero lo mismo siempre. Pero créame que Dios tiene propósitos y que ser cristiano, cuando uno se pone en las manos de Dios, tiene muchos propósitos que jamás alcanzaremos a imaginar. Y con el Señor podemos llegar muy lejos. Sí, sí, claro que Amén. sí. Es que muchas personas, quizás los que nos ven desde el punto de vista del mundo, por así decirlo, no entienden esa parte. Es que nosotros en la iglesia, y digo iglesia llamando a la comunidad de hermanos, tenemos más que una religión, podríamos decirlo, somos una familia en Cristo. Y, Así y es. una forma de vivir sanamente, Exactamente. porque nos seguimos divirtiendo, seguimos pasando bueno, tenemos nuestros amigos en la iglesia, también tenemos amistades afuera, pero tenemos ya una forma de vivir, una forma de ver la vida y obviamente siempre respetando a Dios. Siempre yo he creído que todo lo que no sea pecado, lo podemos hacer. Todo lo que ya sea pecado, entonces no lo vamos a hacer porque estoy en contra de Dios. Pero igualmente nos reímos, nos divertimos, pasamos bueno, podemos ir a una pollada, podemos ir al mar, podemos ir a la playa, podemos jugar, en fin, somos seres humanos, pero con la Amén. responsabilidad de que Dios es nuestro cuidador y a quien le debemos toda nuestra vida a Él.
Amén, gloria a Dios. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta, muchos jóvenes se van a sentir un poco identificados porque a veces pasa la siguiente situación, se sienten atraídos por alguien que no es de la iglesia. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué podemos hacer? Dios mío, yo me siento atraído, pero no quiero pecar contra ti. Entonces, la siguiente pregunta es si algún día, pastor, usted se sintió atraído por una joven no cristiana y si fue así, ¿cómo lo manejó? ¿Cómo pasó ese momento, esa etapa durante su momento? Pues el momento, digamos, es un poco difícil, un poco incómodo y muchos Claro. jóvenes quizás no saben cómo enfrentarlo. Bueno, si algún día me sentí atraído por una joven no cristiana, sí, sí me sentí atraído. Como ser humano, claro que sí. Tenemos que primero saber que afuera hay muchas señoritas, muchas chicas que no son cristianas, pero son decentes, son respetuosas, son educadas, tienen proyectos, tienen sueños. Eh, claro, se siente atraído uno por otra, una dama que no tenga la misma fe de uno, pero ¿cómo manejarlo? Primero que todo tenemos que recordar que hay un compromiso con Dios. Y cuando uno tiene claro que el compromiso es con Dios, no con el pastor o con la iglesia, uno simplemente le entrega ese pensamiento o ese deseo o ese sentimiento a Dios. Y cuando uno le entrega este sentimiento a Dios, Dios mismo se encarga de sacarle eso a uno. ¿Por qué? Porque aunque sea una joven que tenga muchas cualidades, no comparte nuestra propia fe. Y cuando no comparte nuestra propia fe, entonces tarde que temprano una persona que tenga diferente fe a la de uno, pues nos haremos daño los dos. Entonces es mejor uno ser razonable y decir, esto no se puede porque ella piensa diferente a mí. ¿Cómo lo manejé? Muy simple. Sí, me alejé. Procuré no tener tanta amistad con ella. Procuré no estar tan pendiente de sus cosas para no hacerme daño y no hacerle daño a la persona. Porque yo sabía que el compromiso era con Dios. Y si yo no cortaba esa amistad tan cercana, pues Sí, iba a fallarle a Dios. sí, Amén. sí. Y pastor, bueno, ya que nos comentó eso, ¿cómo, o sea, según usted, cómo sería o qué habría que hacer para encontrar a la persona correcta? O sea, Bueno, ¿qué hay que hacer para encontrar la persona correcta? Bueno, teniendo en Eh, cuenta, pastor, discúlpeme, yo continúo aquí, teniendo en cuenta de que hay jóvenes que están preocupados porque quieren casarse, pero no quieren quedar como enamoradizos o como lo diríamos en Colombia como picaflor, que le cae a claro, una chica, después a la otra y a la otra, o como el sea, Don Juan de la iglesia. ajá, sí, exactamente, o sea, cómo encontrar esa persona indicada, la correcta, cómo saber que es la correcta sin tener que estar enamorando a una y a otra chica en la iglesia. bueno, una de las, primero que todo como personas, como sea señorita o sea hombre, pues debemos tener algo muy claro qué tipo de persona queremos. En el caso de uno como hombre, qué tipo de mujer quiero yo, qué tipo, si es cabello rubio, cabello negro, altura, delgadita, un poquito gruesecita. En fin, yo hacía lo siguiente. Yo un día eh, me levanté con ganas de decirle, Señor, tengo ganas de casarme, quiero esposa. Entonces yo le escribí una lista al Señor, todo lo que yo quería de mi esposa. Aún no la tenía, pero le dije, Señor, yo quiero que ella tenga cabello negro, yo quiero que sea una mujer delgada, yo quiero que le guste tocar piano, que le guste cantar, quiero que sea inteligente, quiero que sea femenina. Y todos los días por la noche tenía esa lista en mi Biblia. Por cierto, se me perdió la Biblia donde ese día, pero yo todos los días la escribía, o perdón, sacaba esa hojita y le decía, Señor, en mis oraciones, Señor, esta es la mujer que yo quiero. Le escribía, le mostraba, Señor, esta es la mujer que yo quiero. Y le oraba así, y el Señor sabía dónde estaba, pero yo me dediqué a orar y a esperar. Entonces, yo sabía qué tipo de mujer quería. Sabía qué tipo de mujer quería. Ahora, ¿cuál era la señal que yo tenía para ella? Sin saber quién era, porque entre todo ese tiempo, pues hubieron algunas jóvenes que me agradaron y sí me gustaron, pero ¿cómo identificar la correcta? Entonces yo me hacía amigo, no le hablaba nada de sentimientos y tenía unas preguntas.
Las preguntas que yo tenía para ella eran mis sueños, mis ideales. Uno de mis sueños era ser pastor, estar en el ministerio. Entonces yo tenía esa pregunta. Le preguntaba que cuál era el sueño de ella, ser profesional o ser esposa de pastor o misionera o de pronto dedicarse a la casa. Y una de las preguntas que yo siempre generaba sin que ellas se dieran cuenta, eso le preguntaba a ellas, ¿ustedes qué piensan del ministerio? Y algunas me decían, la mayoría, no, yo por ahí no voy, por ahí no me voy a aguantar hambre, yo quiero trabajar. Cuando yo escuchaba eso, yo inmediatamente sabía, esta no es. Y con eso ya no les soltaba nada de mí, nunca les revelaba mi sentimiento, pero sabía que esa no era. Entonces eso me ayudaba a no quedar como enamorador de la iglesia o de las mujeres, sino que ya sabía que esa había que descartarla. Cuando ya encontré la que era, le hice la pregunta y dijo, no, a mí sí me gusta el misterio. Yo dije, esta es, y aquí la tengo. Amén. Bueno, hermano David, ¿será que si la hermana sí cumplió con la lista que tenía el pastor Yo creo que Wilmar? sí, yo creo que sí. Y, o sea, diciéndolo otra vez, ¿qué fue lo que le hizo decir, ya, esta es la correcta? Aparte quizás de eso, pues, porque quizás cumplió ese requisito, pero hubo más cosas, pues. Claro. Bueno, yo me hice amigo de ella, pues ya sabiendo la respuesta, pues lo primero que yo hice fue volverme amigo, acercarme a ella lo más posible como amigo, pero sin ser muy, ¿cómo es la palabra? No ser muy o sea, muy atacante, como, no que lo viera como una persona que estaba intensa ahí, pero sí alguien que estuviera como en esa amistad. Y en la medida que la amistad iba creciendo, iba descubriendo más cosas. Y eso me ayudaba a convencerme y le dije, y luego me puse a ayunar y le dije, Señor, esta es, yo quiero esta. Yo le dije, Señor, esta es la que yo quiero. Y yo le dije, pues, Señor, yo te prometo que si tú me la das, yo te la cuido, yo te la protejo, yo voy a luchar por ella y Señor, démela. Y se la pedía, Señor, démela. Y esa era mi oración hasta que el Señor me la dio. Y bueno, entonces creo que después de todo esto, de saber las respuestas de ella, hacer mi amigo, viene la oración. Y bueno, Dios responde. Amén, así es. Y vemos que ahí está la hermana Isabel Ahí está. Cardona, su compañera, y bueno, que ahora también lo está Sí. acompañando en el ministerio. Qué bendición. Amén, sí. Amén. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, eh, ¿cuáles fueron, o sea, en el momento de ese cambio de ser no cristiano a ser creyente y cristiano, cuáles fueron sus metas y sueños en la vida cristiana? Bueno, mis metas como cristiano era, primero como cristiano, era ser un buen cristiano. Algo que mi pastor que me bautizó ese día, yo no tuve doctrina como algunos suelen tener doctrina de 2, 3 meses. La doctrina mía fueron 2 charlas corticas, pero en esas 2 charlas él me dijo, le prohíbo. Y de pronto alguien lo podrá tomar muy tosco, muy fuerte, pero esto me ayudó mucho a mí. El pastor me dijo a mí de las siguientes palabras, yo lo voy a bautizar, me dijo él así, porque recuerde que yo recibí el Espíritu Santo y a los 20 días me estaba bautizando. Y él me dijo, yo lo voy a bautizar, pero con una condición, me dijo él así. Le prohíbo, me dijo él así, le prohíbo que consiga novia en la iglesia, que llegue a enamorar. Me hace el favor y se me va a quedar 2 años. Me dijo así, 2 años y se me va a llenar del Espíritu Santo, le va a servir al Señor y cuando ya esté lleno del Espíritu Santo y sea un líder en la iglesia, tiene derecho a buscar una joven, enamorarse y casarse. Y eso me lo grabé yo. De pronto fue en el momento alguien lo dirá, uy, el pastor tan fuerte, tan tosco. Pero cuando él me dijo así, yo dije, aquí no hay más de otra, aquí llenemos del Espíritu Santo, llenémonos de Dios y vamos a servirle. Y así fue. Entonces yo me dediqué todo ese tiempo a servirle al Señor, a llenarme del Espíritu Santo. Al año de estar bautizado ingresé al Instituto Bíblico, adquirí conocimiento y comencé en la iglesia a servir en una cosa y en la otra. Y luego en el corazón sentía ese deseo, esa pasión de algún día poder salir al ministerio y empecé a luchar, a prepararme y Señor, le decía al Señor, ayúdame algún día a salir al ministerio, algún día a prepararme y ese era mi objetivo. Todo lo que yo hacía, el estudio, lo que estaba haciendo en ese instante,
teología, una cosa, la otra, siempre pensaba, todo esto que estoy haciendo es porque algún día en el ministerio me va a servir, algún día me va a servir. Y por eso cuando pensé en casarme, dije, mi esposa debe, yo no sé de música, pero mi esposa sí debe ser una mujer que le guste la música, que le sepa cantar, que sepa tocar un piano, que tenga, que entienda de esto, o sea, el complemento, todo lo enfocaba en eso. Amén. Bueno, y vemos pues, yo creo que en el Señor todo tiene un orden. Y cuando tenemos a Dios en primer lugar y cuando nos dedicamos primero a Él, ya todas las cosas vienen por añadidura. Amén. Sí que sí. Así Amén. es. Sí, y bueno, ya que nos dijo esos sueños y esas metas en su vida cristiana, una de ellas fue, como ya lo comentaba, era el ministerio. ¿Cómo Amén. fue ese llamado? ¿Cómo fue ese llamado? O sea, ¿qué lo atrajo? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco de cómo fue lo que fue el llamado al ministerio. Bueno, la verdad, comencé a servir al Señor en la iglesia, pero me daba mucho temor. Y de hecho, cuando ustedes saben, los que somos colombianos, en Colombia uno recibe al Espíritu Santo, pero no era suficiente una vez. En ese tiempo, hace estoy hablando 20 años atrás, no era suficiente una vez, sino que lo teníamos que renovar de nuevo. Y cuando yo renové el Espíritu Santo, yo no le dije a nadie nada. Yo me quedé callado. Yo en las noches despertaba hablando en lenguas, tenía sueños, y en esos sueños yo me veía predicando en otras partes, veía predicando en la iglesia, en lugares que yo no conocía. Pero yo jamás le dije nada a mi pastor. Y cuando recuerdo que en un congreso del Espíritu Santo me tomó, en ese congreso yo dancé, y el líder de jóvenes en ese entonces le contó a mi pastor de que yo había recibido el Espíritu Santo, que ya estaba renovado y que me podían tener en cuenta para el servicio. Y a esto llego. Entonces, el líder de jóvenes le cuenta al pastor, a mi pastor, y mi pastor se alegra y me felicitó, me llamó, y yo le dije, no, pastor, eso es mentira. Entonces el pastor me dijo, hermano Wilmar, pero el líder de jóvenes y los otros hermanos que estaban ahí vieron que usted danzó y que usted hablaba en lengua. Yo le dije, no, hermano, eso es mentira, porque yo le dije, van a saber más ellos que yo. Y le dije, el pastor dijo, ¿verdad? Es verdad. Pero esa noche se me presentó el Señor y yo no lo vi, pero escuché una voz tan fuerte, una voz que lo llenaba todo en mi cuarto y una voz muy varonil. Y me dijo, si tú no llamas a mi siervo y le dices que yo te he llenado con el Espíritu Santo, te voy a quitar la vida. Y me dijo, yo no soy hombre para mentir. Si yo te llené con el Espíritu Santo es para que me sirvas y porque te necesito. Hermano, yo desperté llorando, yo desperté asustado y fui a buscar a mi pastor, le conté. Y de ahí en adelante, hermanos, comencé a servir al Señor y ese deseo de querer estar algún día en el ministerio. Entonces, obviamente, en ese momento Dios me llamó, me dio mucho temor, le pedí perdón a Dios, a mi pastor en ese entonces también le pedí perdón, le dije perdóneme porque le mentí, porque tenía temor servir, tenía temor de pararme en un altar, tenía temor de estar al frente de un micrófono, tenía temor de estar al frente de un grupo de personas. Y Dios mismo me dijo, no soy hombre para mentir. Llame a mi pastor, me dijo así, y le dice que usted ya fue lleno del Espíritu Santo y que está listo para servir. Amén. Bueno, Dios habla y llama de muchas maneras. Y bueno, pero algún día se imaginó estar predicando el Evangelio, el nombre de Jesús en otro país, salir de su país de nacimiento, donde creció, y ir a otro país desconocido, culturas diferentes, a predicar el nombre de Jesús. Bueno, de imaginarlo de pronto sí, pero de querer salir no. O sea, nunca quise salir de mi país, de Colombia, a predicar el Evangelio en otra parte, porque yo siempre creí que en Colombia todavía había más lugares, más espacio, y, y dije, no, yo aquí en Colombia voy a predicar el Evangelio, voy a estar aquí cerca de mi familia, cerca de mis amigos. De hecho, estaba postulado en Colombia para salir al ministerio y nunca me lo imaginé, nunca me negué de venir a este país por 2 años. Misionero, pastor David sabe, me negué, no quería, estuve por 2 años, pero no le daba el sí ni le daba el no. Pero mi señal para poder venir a este país o salir a otro país era, si mi pastor decía sí,
yo me iba porque esa era la señal que yo tenía para el Señor. Mas mi pastor en ese entonces decía que no, pero un día el Señor tuvo un sueño, yo tuve un sueño y en ese sueño el Señor me dijo, pasa y ayúdalos. Muy similar a lo que hice en Hechos, donde un macedonio estaba en un sueño y le decía a los apóstoles, le decía a Pablo, si no estoy mal, le decía, paso y ayúdanos. Y en el sueño que yo tuve también me decía el Señor, pasa y ayúdalos. Y ese mismo sueño lo tuve yo, pero mi pastor también, Dios lo convenció y me dijo, hermano Wilmar, no lo puede tener más. Dígale a David que usted está dispuesto a irse para el Perú. Ya ahí cambió todo. Aunque no quise al principio, ya el Señor ya me confirmó, nos confirmó y no había más nada que hacer sino empacar maletas y vámonos. Qué interesante todo, pastor, su testimonio, su vida en general y ya resumiendo un poco, quisiéramos hacerle, digamos que esa última pregunta, que es algún consejo que tenga usted para todos los jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando, que ya escucharon su testimonio por lo que pasó, esos sueños, esas dificultades. ¿Qué le tiene usted para decir a esos jóvenes? Bueno, yo le tengo que decir a los jóvenes que todo lo que hemos vivido fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, ya cuando estamos en la iglesia, todo eso nos va a servir en el ministerio. Y nos va a servir como cristianos, porque un día todas esas experiencias las tendremos que compartir con alguien. Yo lo digo personalmente, todo lo que yo viví en mi juventud en la iglesia, lo aplico a los jóvenes que estoy pastoreando y eso nos ayudará siempre. Los sueños en Dios siempre se cumplen. Nada de lo que nos pase en la vida como cristianos es en vano. Todo tiene un Amén. propósito, todo tiene una razón. A los jóvenes hay que tratarlos como jóvenes. Los jóvenes tienen sueños, tienen ideales, tienen proyectos. Y a los jóvenes hay que enseñarles, hay que orientarlos, que ellos pueden ser fieles a Dios y que si se Amén. guardan para Dios, todos sus sueños se van a hacer realidad. Créanme que se hacen realidad. Ningún sueño quedará frustrado si lo hacemos como dice el Salmo, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que Dios tiene promesas para todos, para usted joven, para usted señorita. Los propósitos en Dios sí se cumplen, los sueños en Dios sí se cumplen. Si usted quiere ser un profesional, quiere ser un médico, quiere ser un abogado, quiere ser un pastor, esposa de un pastor, un músico, el Señor se cumple. Solo deleites en el Señor. Simplemente usted agrade al Señor, estudie. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Claro, cuando es tiempo de reír, es tiempo de reír. Cuando es tiempo de estudiar, es tiempo de estudiar. Cuando es tiempo de ir a la iglesia, a la iglesia. Cuando es tiempo de salir, salir. Cuando es tiempo de enamorarnos, tiempo de casarnos. Todo tiene su tiempo. Así que yo le aconsejo a los jóvenes, no se adelanten. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y cuando esperamos el tiempo de Dios, todo está bien. Todo es maravilloso. No hay tristeza, sino que hay alegría. Amén. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos en este día, en esta hora. Y qué bueno que ese consejo, esta reflexión nos sirva para seguir adelante con el Señor Jesucristo. Amén. Sí, buenos jóvenes y todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por su atención primeramente y también dándole gracias al pastor, muchísimas gracias por aceptar la Amén. invitación y atreverse a contar un poco de su vida acá, de su testimonio y esperemos que todo esto sea para el beneficio de la obra de Dios, de los jóvenes que nos están escuchando. Y bueno, sin más, nos despedimos aquí y ya será para la próxima ocasión. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Amén, pastor.